Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermanitos. Qué bonito día, qué bonito la luz del sol. No sé por qué parece que la luz del sol hoy es diferente. No sé, hay un brillo muy bonito. Puede ser que es el brillo de la presencia de Dios entre nosotros. Amén. Puede ser que haya una iluminación especial hoy. No me malinterpreten, no me vean así raro. Maino, no me vean como levantó las cejas que estaba hablando, hermano. Pero me quedo en el micrófono. Ok, muy bien. Entonces, hermanitos, vamos a estudiar. Tengo un tema que quiero compartir con ustedes hoy. Estudié en estos días, uno de estos miércoles, sobre la bendición que era para nosotros el testimonio del hermano Felipe en la Biblia, uno de los primeros diáconos de la Biblia. Un miércoles de esos estuvimos viendo cómo él es un buen ejemplo a seguir para nosotros como siervo del Señor. Hoy quiero tratar un asunto y tiene que ver con otro personaje de la Biblia que nos puede enseñar muchas lecciones en esta mañana. Y este es el hermano Timoteo, en la palabra del Señor. El hermano Timoteo. Vamos a ver algunas cosas del hermano Timoteo que nos van a hablar al corazón y que nos van a poner a tomar decisión. Hay algunas verdades muy importantes ahí acerca de este joven. Y déjeme darle unas reseñas acerca de Timoteo para que luego vayamos a lo que tenemos. Por ahora vaya abriendo su Biblia en Segunda de Timoteo, que es donde encontramos algunas reseñas de él. Segunda carta a Timoteo de parte del apóstol Pablo para este joven. Un joven que se dedicó al servicio del Señor y con características muy interesantes que podrán ser de bendición tanto para los jóvenes que hoy se quedaron aquí como para los adultos que están hoy entre nosotros. ¿Ok? Y tenga ahí 2 Timoteo capítulo 3, pero vamos a ir a ver algunas características de Timoteo para que usted tenga eso en mente. Primeramente, la Biblia nos dice que Timoteo era hijo. Aunque usted dice, Timoteo, yo sé quién es Timoteo, uno que anduvo con Pablo en los viajes misioneros. Hay unas cartas a Timoteo, que fue un pastor de algunas iglesias. Ok, pero Timoteo era hijo de un padre griego. En otras palabras, era hijo de un padre gentil. Y su madre era hebrea. Ok, eso es interesante, vamos a ver algo sobre esto después. También tenemos que creció en una familia piadosa, especialmente por causa de su abuela y de su madre, que eran mujeres creyentes. Eso lo hizo crecer bajo la influencia de ellos, de la piedad de cristiana. Él vivía en Listra. Es una ciudad del lado de Asia Menor, y ahí Pablo tuvo mucha confrontación, y de ahí era él, y él se dio cuenta, y él toma decisiones para seguir a Pablo. Pero hay algo interesante el que va a pasar en Listra sobre Timoteo que vamos a ver ahorita, pero estoy dándole más o menos para que tenga las ideas. Fue circuncidado por el apóstol Pablo siendo joven. Él no fue circuncidado aunque era de sangre hebrea, a medio hebreo, porque su padre era gentil. Y eso puede causar el por qué él no era circuncidado siendo que era de una madre hebrea. Eso vamos a verlo también después. Todo eso va a aplicarse en lecciones que vamos a ver hoy. Acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, todo eso se ve, muchos de esos se ven en el libro de Hechos 16, también en el capítulo 17, algunas cosas en Timoteo. Fue ordenado al ministerio. Lo vemos en la Biblia, en la primera de Timoteo, y en segunda se ve que fue ordenado, fue impuesta mano sobre él para el servicio. Fue enviado a Corinto, y se ve también en Corintios 4 y 7, donde él es enviado. Una iglesia complicada. ¿Cómo se envía a un joven pastor a una iglesia como la de Corinto? ¿Ok? Hay iglesias
tan complicadas que si fuera por el pastor Jonathan y mi persona, aconsejando a un recién graduado del seminario, quizá le diríamos, ahí no vaya. Esa iglesia está muy llena de mañas. Sin embargo, Timoteo fue enviado a Corintios. Usted conoce cómo era Corintios, la fama de Corintios. Por algo, él tenía en su carácter que fue enviado ahí a hacer una labor. ¿Ok? A cargo de la iglesia en Éfeso, se encuentra en 1 Timoteo. Pablo le dice en un momento, Timoteo, óigame, venga y visítame. Estando Pablo lejos de él, le escribe una carta y le pide especialmente, venga a verme. ¿Qué había en Timoteo? ¿Qué había en este hombre? Que un hombre del calibre del apóstol Pablo le pide que venga a visitarle. ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en él? Necesito a usted aquí conmigo. Necesito su presencia, Timoteo. Qué bonito es cuando la presencia suya sea tan deseada como esta. No por cualquier persona, sino por una persona como Pablo. ¿Qué tenía Timoteo que podía ofrecer? La Biblia dice que Pablo era uno que nos enseñó que cuando usted va a visitar a sus hermanos, usted debería llevar bendición. Voy a vosotros, decía Pablo, y no quiero ser carga, pero quiero ser bendición. Quiero ser bendición. Y eso era lo que parece que Timoteo era aún para el mismo apóstol Pablo. Ven y visítame. Ven y visítame. Eso es interesantísimo, hermanos. Y después también estuvo preso con el apóstol, este muchacho Timoteo. En el libro de Hechos 13 se encuentra eso. Ok. Entonces, estaba estudiando, había estudiado sobre Timoteo, había compartido sobre Timoteo en algún tiempo pasado, y pensé hoy que se me pidió que tomara el lugar de hermano Dani Alvarado, que se enfermó, que esto podría ser algo muy bueno para nosotros esta mañana. ¿Por qué Timoteo es un hombre que hoy sirve de ejemplo para nosotros, para seguirle, para seguir su ejemplo? ¿Por qué Timoteo llega a ser un hombre al que usted y yo podemos seguir su ejemplo? Primer punto, vamos a ver varios puntos hoy, hermanos, vamos a ver varios puntos, y el primer punto de hoy sería que Timoteo es un ejemplo a seguir porque conocía las Escrituras desde niño. ¿Y qué tiene que ver esto? Vamos a decir ahorita por qué es un buen ejemplo. Si usted va a 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15, ahí se habla algo acerca de este hombre y comenzamos a conocer características de él y entendemos lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, le quiero decir algo a usted esta mañana. No es que Timoteo no fuera salvo, porque eso podría usted entender de este pasaje, sino que las escrituras que Timoteo conocía podían hacerle a él sabio hacia el mensaje de la salvación que él tenía que predicar como pastor joven. ¿Okay? Las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por fe, que era el mensaje principal que Timoteo tenía que estar predicando. Entonces, entendámoslo de esa manera. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Si usted vino hoy a este culto, porque yo no sé que es el motivo que le trajo usted a este culto, pensando que porque yo asisto a un culto, esto me gana puntos al cielo, usted se equivocó. No funciona así con Dios. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Ponga su fe en Cristo Jesús y usted va a experimentar la salvación que es en Él. Si usted la pone en otra cosa o en otra persona, usted se equivocó. Piense por un momento, aunque creo que todos somos de casa, por lo que yo puedo ver, pudiera ser que usted
esté poniendo su fe equivocadamente, quisiéramos siempre decir algo sobre esto. La fe que salva es la fe en Cristo Jesús. Y Timoteo tenía ese conocimiento, esa fe en Cristo, ese mensaje de fe se encuentra en las Escrituras. Y usted las conoce y aplíquelas, Timoteo, porque usted conoce las Escrituras desde pequeño. Desde pequeño. Ahora, lo interesante de esto, por lo cual yo creo que él es un ejemplo, hermanos, es que es lo siguiente. Timoteo aquí ya no es pequeño. Timoteo ya aquí es un joven. Ya casi, podríamos decir, joven adulto aquí. Y está sirviendo. Y lo interesante de Timoteo, hermanos, es que él había sido constante en esa fe. Aún crecido ya a esas alturas, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú conociste las Escrituras desde niño. Timoteo ha venido creciendo en la fe del Señor y Pablo lo está elogiando por esto. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos, hoy? Es que en Timoteo no encontramos el hecho de que en un momento estuvo en la fe y en otro momento estuvo fuera de la fe y en otro momento volvió a la fe y en otro momento se fue de la fe y en otro momento volvió a la fe, como pasa en muchas personas. Timoteo había sido desde pequeño constante y eso es algo de admirar de este joven. Creció en la fe y ha crecido y ha crecido. Pero ¿cómo supo usted que no ha fallado? Vamos a ver ahorita un versículo muy importante. Porque recuerde conmigo esto, hermanos, él es un joven. Está un joven. No es un viejo ya, digamos, sentado en su fe y en su creencia. Es un joven y como joven, con tanta, ¿verdad?, pasión de juvenil. En un momento se le dice, huye de las pasiones juveniles, porque es joven, todavía es joven ahí. Y Pablo le dice, tenga cuidado con las pasiones de la juventud, porque hay mucha pasión en la juventud. Los que son jóvenes aquí saben cómo funciona el asunto, y nosotros que somos viejos sabemos cómo funcionan esos asuntos en los jóvenes presentes, porque nosotros vivimos eso. Hay pasiones que nunca se pierden, por más viejos que usted y yo seamos. Pero lo interesante de Timoteo, por lo cual es un ejemplo a seguir, es que fue constante. 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 Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si yo no soy constante? ¿Qué pasa si yo no he sido constante en la fe? Le voy a decir esto de una vez. El que se aparta de Dios, el que falla a Dios, según lo que la Biblia dice, puede volver a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Tiene todo el derecho de volver a Dios. ¿Okay? Ese no es el tema de hoy, pero quiero aportar esta cuña a usted hoy. El que se aparta de Dios, el hijo que se aparta de Dios, puede volver a Dios. Hay mucho mandamiento donde Dios dice, volveos, vuélvese a mí. Y lo vemos constantemente en las Escrituras. Pudiera ser que esta mañana usted esté aquí y usted esté alejado de Dios. Pudiera ser. Quizá por eso usted llegó hoy aquí, buscando volver a Dios. Hay que hacerlo bien. Hay que volver a Dios, pero hay que hacerlo bien, hermanos. ¿Sabe cuál es, pienso yo, uno de los problemas? Escúcheme por favor esto, porque esto sucede mucho en la iglesia. Sucede mucho en muchas vidas. Y le voy a decir algo que yo creo que es un secreto que usted ocupa saber, que no es tan secreto. Hermanos, el problema por el cual muchas veces una persona ha fallado a Dios, se ha desanimado, se ha apartado de Dios y luego vuelve a la iglesia,
Pero luego no se siente bien y vuelve como que no encontró lo que quería encontrar del ánimo para volver a engancharse con la iglesia y volvió a retroceder y va y viene y comienza en ese va y ven. ¿Sabe por qué es? Hermano, ¿sabe por qué es? La persona quizá no lo entiende, dice, yo fui a la iglesia otra vez, pero ya no fue igual. El problema es que usted vino a la iglesia. Ese fue el problema. Usted vino a la iglesia. Y usted me dirá, ¿cómo un problema volver a la iglesia? Es que si usted no va a Cristo, es a Cristo que tiene que ir usted. Es a Cristo. ¿Se acuerda, hermanos, la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda la palabra del hijo pródigo? ¿Se acuerda usted esto? Es tan bien conocido por nosotros que cualquier cristiano aquí con un poquito de años puede contar la historia fácilmente. Un hijo le pidió al papá la herencia y se fue y la gastó perdidamente entre amigos y viviendo en pecado. Y cuando la cosa se puso fea, los amigos le abandonaron y él se encontró metido en el lodo, comiendo la comida de los puercos. Él analiza su situación y dice, volveré. Conocemos la historia y en esa historia entendemos que Dios recibe a sus hijos que se han apartado. Y el padre le esperaba, mirando cada día la vuelta de su hijo, hasta que lo vio y ni siquiera esperó que llegaras a su casa, sino que entendemos que corrió hacia él, pero el hijo tuvo que tomar decisión, el hijo tuvo que humillarse, el hijo tuvo que volver, el hijo tuvo que hacerlo bien. Inclusive llegando ahí le dice, Padre. Y sabe, entonces eso me enseña algo. Padre, no soy digno. Estaba arrepentido, lo que muestra que está arrepentido de verdad. Entonces cuando usted dice, fallo, pero voy a la iglesia como si nada hubiera pasado, sin un verdadero arrepentimiento, entonces usted no encuentra lo que usted necesita. Es como que me faltó el abrazo de Dios, no lo encontré. Porque la Biblia dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta delante de Dios será humillado. ¿Okay? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermanos, por eso tenemos gente así y asá, porque no han arreglado bien las cosas con Dios. Timoteo no tuvo ese problema. Y entonces yo le digo a usted esta mañana, hermano, joven o adulto, vuelva a Dios. Vuelva a Dios, pero le voy a decir una cosa, porque podemos volver a Dios. Todos podemos volver a Dios. Aun si usted nunca ha estado con Dios, usted puede venir a Dios. Pero si hay algo que yo quisiera para mis hijos, para mi hijo Joseph, para mi hija Missy, para Katie, que hoy no está con nosotros, o Becky, mis hijos, si hay un ejemplo que yo quiero que ellos siguieran, sería el ejemplo de Timoteo. Sea fiel siempre. Manténgase fiel siempre. Manténgase en la carrera siempre. No se salga del camino. Y si se sale, vuelve a Dios. Pero quiero que sigan este ejemplo de este hombre. Eso es lo que me gustaría. Que empezó la carrera y la siguió hasta el fin. Por eso este es un hombre con un ejemplo que tenemos que seguir. Ahora, Timoteo, siendo un joven, crece en una fe nueva. Eso es algo interesante, que él siendo niño, siendo joven y siendo joven adulto y adulto, él se mantiene fiel a una doctrina que era nueva. Y por ser nueva, esta doctrina tenía muchos enemigos. Y usted sabe lo que estoy hablando. En la historia de la Biblia, el evangelio fue muy perseguido al principio. En el tiempo de Timoteo fue muy perseguido el evangelio. Pablo, que era el hombre que él conoció, fue un hombre muy perseguido por el evangelio. Una doctrina muy atacada. Hoy nosotros vivimos en un tiempo y permanecemos fiel
Porque aceptamos una doctrina considerada pasada, más bien. Vieja historia. Anticuada historia. Pero aunque la gente diga que es anticuada, escúcheme, la sigue atacando, ¿verdad? Le tienen miedo. Anticuada, pero peligrosa para algunos círculos, la doctrina de Dios. Y los cristianos siguen siendo martirizados, siguen siendo asesinados. Hoy día, hermanos, ahorita, mientras nosotros aquí tranquilamente disfrutando del calorcito del sol, hay gente que está corriendo por su vida en algún lado porque es cristiano. Hemos orado nosotros en estos días, habremos orado algunos de nosotros pensando en los que están siendo martirizados por el evangelio, hermanos nuestros en la fe. Hemos dicho en algunas de nuestras oraciones: Señor, bendice a la iglesia que está siendo perseguida hoy, porque nosotros no estamos siendo tan perseguidos. Aunque quizás usted tenga alguna lucha personal ahí, con familias o en el colegio, o en el trabajo, puede ser que sí hoy. Pero hay una iglesia sufriente, hay una iglesia que está siendo martirizada, hay gente que está siendo decapitada, hay gente que está siendo y va a ser quemada por ser cristianos. Sigue siendo atacada y debemos ser constantes nosotros. Debemos ser constantes nosotros. Otra cosa por la que creo que Timoteo es un hombre digno de seguir como ejemplo es porque él fue fiel a pesar de que no tuvo un padre creyente. Busque 2 Timoteo 1:5, por favor, hermanos, ahí. 1:5, 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria, dice el apóstol, la fe no fingida. Qué interesante esa frase. La fe no fingida. ¿Se puede fingir la fe? ¿Se puede fingir la fe, hermanos? Parece que sí. Porque Pablo dice, hay una fe que yo recuerdo que era una fe no fingida. Me imagino que Pablo conoció a mucha gente con fe fingida, ¿de acuerdo? Entre su lista de peligros que él presenció, ¿se acuerda? Pablo decía, peligro entre los hermanos. En la lista de peligros de Pablo, peligro entre los hermanos. Porque él conoció gente con fe fingida. ¿Cómo es una fe fingida? ¿Cómo sería una fe fingida? ¿Cómo sería una fe fingida? Se puede fingir la fe. Había una mujer que no tenía una fe fingida, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe no fingida de una familia, de una abuela, de una madre, de un hijo. Entonces, él es un ejemplo a seguir porque, hermanos, él fue fiel a pesar de que no tuvo un padre creyente, un padre fiel. Aún así, no teniendo un padre, porque, hermanos, vea, si entendemos que Timoteo tuvo que haber sido circuncidado por Pablo, entendemos que el padre nunca se preocupó por esos asuntos de la ley judía. Si el padre era un gentil, puede ser que él nunca vio nada de sabiduría en ese asunto de los judíos, porque los griegos buscan sabiduría. No le veo pie ni cabeza que me digan que hay un salvador que lo mataron y es un salvador. Eso es lo que decían los gentiles, un salvador muerto que tiene eso de sabiduría. Un salvador conquista, un salvador prevalece, un salvador no muere, pero un salvador que murió sin hacer nada, sin defenderse. ¿Qué es esto? Entonces, ahora, hermanos, Timoteo dice, porque es que es interesante, porque estamos hablando de un muchacho que tiene un padre, y aún así él, no teniendo un padre que le diga las cosas como tienen que ser, y siempre el joven, el hijo, mira a su padre, ¿no? Casi siempre lo natural es que recibe una gran influencia de su padre.
y guía como su padre. El hijo anda con su padre. El padre le enseña a manejar, el padre le enseña a pescar, el padre le enseña a hacer muchas cosas y es muy unido a su padre. Y se va por donde su padre se fue, por la influencia. Es muy común. Esa es la importancia de ser un buen padre. Ahora, Timoteo no tuvo ese padre. ¿Qué le habrá dicho ese padre a Timoteo? No he mencionado a ese hombre. Pablo no toma tiempo para mencionar a este hombre. No menciona al padre de Timoteo, no le menciona. Pero él alaba la fe de su madre. Pero Timoteo decide. Ahora, yo conozco muchas personas, hermanos. Aquí también hay de este tipo de personas. Amén por eso. ¿Qué personas? Que han sido fiel a Dios, a pesar de que no han tenido un padre que los guiara en esa fe. Amén. Muchos de ustedes pueden identificarse con Timoteo hoy, diciendo, por lo menos Timoteo tuvo una madre. Porque aquí hay gente que no han tenido ni padre ni madre. Hay jóvenes, porque he trabajado mucho con jóvenes en el pasado yo. Y nos dimos cuenta de muchos jóvenes que sin la influencia de un padre y de una madre abrazaron la fe y fueron fieles y se han mantenido fieles. Aquí hay de esos, y hermanos, les animo a seguir adelante. Les felicito. Desearía que usted tuviera un padre y una madre, pero les felicito el valor, el amor que ustedes han mostrado a su Dios, como Timoteo lo hizo. Siga adelante. Yo tuve el privilegio de tener un padre y una madre que me guiaron en la fe. Todavía siendo muy pequeño, mi papá se arregló con Dios, porque andaba mal. Pero siendo todavía pequeño, se arregló y fue influencia a mi vida. Porque se arregló con Dios se arregló bien con Dios teniendo yo como 10 años. Mi papá se arregló. Aún así, siendo muy aparte de la iglesia, papá, yo me acuerdo que mi padre me decía, estando viviendo en Cristo Rey en San José, él nos decía de vez en cuando, venga. Y como no había mucho que hacer en aquellos días, en el año 78, no había mucho con qué jugar como hoy, entonces papá decía, vengan. Y nosotros nos íbamos con papá. Éramos 8 hijos. Y papá se sentaba en un silloncillo en la sala y todos alrededor a él. Y papá agarraba un himnario y comenzaba a cantar himnos que él aprendió de niño. Este himno va así. Y nosotros escuchábamos ahí. ¿Sí? No queríamos ir a dormir, entonces había que escucharlo cantar. Y él sacaba himnos, y cantaba, y él los cantaba, y nosotros escuchábamos. Después se arregló con Dios y nos motivó. Todo era Dios después. Y mamá se convirtió del catolicismo, también teniendo yo como 11 años, y todo era Dios, y todo era Dios, y todo era Jesús, y todo era Cristo. Y fueron una influencia. Yo tuve ese privilegio que otros no tuvieron. Y por eso, así como Timoteo es un ejemplo a seguir, hermanos, algunos de ustedes, les digo sinceramente, son un ejemplo a seguir. Son un ejemplo a seguir. Sigan así. Ahora, también he conocido, tristemente, a muchos jóvenes que la influencia negativa de un familiar, de un padre, los ha desanimado. También conozco ese otro lado. Lo he visto. Mi padre no me animó y el joven se influenció mal por un padre que no tuvo temor de Dios. Una madre peleando siempre para que se mantengan, pero el padre es contrario. Entonces hay una gran lucha. He visto eso también. Y si usted está aquí hoy presente y no tiene una influencia, busque una influencia temerosa de Dios, aunque sea un vecino, un amigo, el pastor, su líder de jóvenes, usted que está aquí. Busque una influencia espiritual. Busque a alguien que sea temeroso de Dios y diga, quiero esa influencia en mi vida. Y usted puede. Yo tuve influencias en mi vida, tuve a mis padres, pero tuve ciertas influencias que tocaron mucho mi ser y no me olvido de esas personas.
Nunca me olvido de esas personas. Y usted puede tenerlas. Usted puede tenerlas si usted quiere. Porque Dios las da. Dios las presenta. Dios las presenta. Las principales están en su liderato espiritual en su iglesia. Pero podría ser un tío, podría ser una tía, podría ser un abuelo que lo influencia a usted. Alguien así. ¿Ok? Entonces Timoteo sigue siendo un buen ejemplo porque él luchó esa lucha que quizá usted está luchando y él venció y usted puede vencer. Timoteo es un gran ejemplo a seguir, hermanos, porque él era un joven que poseía un tremendo testimonio. Vea el libro de Hechos. Vaya al libro de Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice, después, ese es hablando, aquí estamos hablando de Pablo, ¿verdad? En su viaje misionero. ¿Ok? Dice que después llegó a Derbe y a Listra. Este es Pablo visitando esos lugares. Y he aquí, había allí cierto discípulo. Ve que ya, quiero que sepa que él era un joven que ya era un discípulo. Ya, a Timoteo siempre que lo vemos en la fe, nunca fuera de la fe. Era un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego, como vimos antes. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Era un hombre que vale la pena seguir su ejemplo, porque cuando seguimos el ejemplo de Timoteo, entonces estamos hablando de una persona que va a tener buen testimonio en Listra y en Iconio. No era fácil en aquellos tiempos ser conocido tanto en dos pueblos, dado el hecho de que en aquellos tiempos no era tan fácil salir de un lado al otro. Piénselo. Hoy día usted, dos pueblos aquí, Palmar y San Ramón. ¿Cuánto duramos ir a San Ramón? ¿Cuántas veces vamos? Hay gente que va allá, viene acá, viene allá, varias veces al día. Pero en aquel tiempo era muy complicado decir, yo tengo que ir, ¿cómo? ¿Caminando? ¿Voy a caminar 2 veces? No, no se camina tanto. Sin embargo, en Listra y en Iconio, Timoteo tenía testimonio. Daban buen testimonio, no mal testimonio. Usted puede tener testimonio, bueno o malo. Él tenía buen testimonio. Y entonces en ese asunto, él es un buen ejemplo a seguir. Hermanos, vea que interesante lo que dice 1 Corintios 4. Aquí hay un pasaje que está interesante, quiero que lo busque. Hablando del testimonio, 1 Corintios 4, versículo 20. Voy a leerlo para ustedes, dice así. 1 Corintios 4, 20. ¿Está conmigo ahí? 1 Corintios 4, 20 dice así. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hablar mucho, pero no hay poder en su vida. No hay un poder transformador en su vida. No hay un poder transformador en su vida, ni un poder en su vida que pueda transformar a otro. Porque el evangelio no consiste solo en palabras. Sí, mire que yo con Dios, y yo temo a Dios, y yo amo a Dios, y bla, 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 y bla, 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 pero no hay poder en su vida. Ningún poder en su vida. Y usted sigue viviendo su vida contra Dios. Lo que hago es contra Dios. Pero Dios. El reino de Dios no consiste en palabras. En poder, sí. En poder. Y eso es lo que Timoteo tenía. Un poder en él que lo transformó. No es un poder de que yo voy a transformarme, va a haber. No, porque usted no va a querer.
Sí, yo voy a intentar ser bueno. Usted va a aguantar unos días siendo bueno. Es un poder en él. Era un discípulo, eso es importante. No era un religioso, hermanos, era un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Y tenía testimonio en 2 pueblos. No era que Timoteo hablaba bien de él, sino que otros hablaban bien de él. Ese es el asunto. Es que yo quiero que hablen bien de mí. ¿Por qué hablan siempre mal de mí? Analícese. Analícese. Si el río suena, dice el dicho, es porque piedras trae. La gente habla bien o habla mal, según lo que usted haga. Si usted hace mal, ¿qué van a hablar de usted? ¿Qué hizo bien? Cuando hizo mal. El reino de Dios, vuelvo a decir, no consiste en palabrerías, consiste en un cambio, consiste en un testimonio. Y el testimonio solo se puede dar cuando hay un poder de Dios obrando en la vida de uno. Y por eso Timoteo es un hombre a seguir, un ejemplo a seguir. Buen testimonio en 2 ciudades, wow, 2 ciudades hablan bien de él. ¿Y sabe qué es importante de que 2 ciudades hablen bien de uno? ¿Sabe qué es importante? Que su testimonio era constante donde quiera que iba. Porque yo puedo tener un buen testimonio aquí en San Ramón, porque todo solo lo que me ven es aquí los domingos predicando. ¡Qué buen testimonio! ¡Qué buen hombre! Y hacer otra cosa en Palmares. Pero él era bien en un lado y en otro lado se portaba igual. Por eso es un hombre digno de seguir su ejemplo. Él hay que seguir su ejemplo. De él hay que seguir ese ejemplo. ¿Quiere usted que otros sigan su ejemplo? Se requiere mucho trabajo. Hermanos, escúcheme. Para que usted pueda ser una persona que pueda seguir su ejemplo. Mucho cuidado para no perder el ejemplo que ya usted ha dado. Porque de algunos aquí yo he escuchado muy buenas cosas. De algunos aquí yo he escuchado, este hermano es, y yo digo, increíble. Hermano, cuídese, manténgalo. Mantenga ese ejemplo. Manténgalo. Ahora, ¿qué se requiere para tener un testimonio así? Un alcance. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para que el testimonio tenga un alcance? ¿Qué alcance ha tenido el nuestro? ¿Qué alcance ha tenido nuestro testimonio? ¿Qué alcance qué ha alcanzado? ¿Hasta dónde ha llegado el alcance de nuestra fe? ¿En el matrimonio o en su casa? ¿Lo tienes el testimonio? Hermanos, escuche, el testimonio suyo ha alcanzado los límites de su casa. ¿Por qué digo esto? Porque hay testimonios, hay cristianos donde el testimonio no pasa de su casa, ni siquiera está en casa. Una tragedia. Ha alcanzado su testimonio el vecindario, el buen testimonio a sus vecinos. Ha alcanzado el testimonio en su centro de trabajo o su centro de estudio. Ha alcanzado su testimonio eso. Timoteo tuvo el buen testimonio. ¿Qué se requiere tener en la vida para que un hombre como el apóstol Pablo se fije y le diga: necesito a usted en mi viaje misionero? ¿Qué se requiere de un joven? Para que un hombre como el apóstol diga, y conoció y pasó por ahí y vio a un joven discípulo llamado Timoteo, y él le dijo: sígueme. Yo necesito un joven, sígueme. El apóstol, ¿qué tiene este hombre? El apóstol no llevaba con él a cualquier hombre, pero a él le dice: sígueme, usted me sirve. Increíble, qué increíble. Timoteo, un testimonio increíble. ¿Qué vio Pablo? Él lo quería, como lo dije ahí en Corintios.
él lo quería. Más bien en Hechos 16, el versículo 3 dice, quiso Pablo que fuera con él. Quiso Pablo que fuera con él. Y Pablo sabía lo que iba. Y él dice, usted me sirve. Y lo llevó y le sirvió. Ya el tiempo se me va. El tiempo se me fue casi. Timoteo es un ejemplo a seguir, hermanito. Le voy a decir por qué. Porque era un hombre que se incorporó en el ministerio sin reserva alguna. Llegó a ser acompañante de Pablo en el segundo y el tercer viaje de Pablo, y luego siguió el ministerio como pastor. Y lo que tenemos de él hasta el final, las últimas cartas de Pablo, es que él estaba fiel en su ministerio, y de seguro que lo terminó. Nos imaginamos que así fue, porque así pareciera ser y por su forma. Pero Timoteo llegó a ser un confirmador, un reafirmador, alguien que podía limar las asperezas en las personas duras, podía sacar dudas de personas. Tenía esa capacidad. Pablo le dijo, vaya, hay gente con dudas, vaya, sáquele las dudas. Entonces era un hombre que estudiaba y conocía, y fue enviado a trabajar a varias iglesias, a dar informes, a dar confirmación, a dar ánimo. Entonces era un hombre de confianza. Era un hombre de confianza que cumplía las tareas. Y Dios nos ha dado tareas. Y Dios nos ha dado esa confianza que no debemos defraudar. Si usted está apuntando 1 Tesalonicenses 3, 1 al 8, 1 Corintios 4, 17 y 16, 10 al 11, vemos cómo Timoteo fue enviado a iglesias a confirmar a los hermanos, a confirmar el ánimo. Timoteo, ocupo que vayas a animar a esa gente. Y Timoteo iba y levantaba los ánimos, tenía grandes capacidades. Lo que quiero decir es que él se involucró en el ministerio. Y por eso es algo que es digno de seguir. Siga el ejemplo de Timoteo, y si usted quiere seguirlo, usted tiene que involucrarse en algo. Involúcrese en algo, hermano, aunque sea en la cadena de oración. Involúcrese en esto. Aunque sea ahí, involúcrese en esto. Apoye los cultos, sí, involúcrese en el apoyo a los cultos. Domingo culto, miércoles culto a las 7 de oración, y después muchos programas más. Usted se involucra, hay visitas, traen todo esto. Y terminando, último punto, y termino, hermanos. Timoteo es un ejemplo a seguir porque era un hombre valiente. Era un hombre valiente. Vamos dos últimos pasajes. 2 Timoteo rápido. Perdón, 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios, el versículo, capítulo 11. Y rápidamente le digo por qué es un hombre valiente. Vamos a ir a 2 de Corintios 11, 23. Y dice así. Voy a leer mientras usted encuentra. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Dice el apóstol, yo más. Si ellos son ministros, yo más. Como loco, ¿eh? Es que se está saltando un poquito y después él dice, pero él quiere poner la verdad en papel. Yo más. En trabajos, dice Pablo, yo he sido más abundante que estos. Y ahí sigue. En peligros de muerte, muchas veces. Esas son las cosas que enfrentó el apóstol. De los judíos, 5 veces he recibido 5 veces he recibido cada vez ¿cómo dice? 40 azotes menos 1. ¿Ok? 5 veces ha recibido 39 azotes. ¿Ok? Él lo pone de esa manera. Y es importante porque él lo pone así. 3 veces he sido azotado con varas. 39 veces, 39 golpes con una vara. Una vez apedreado. Conocemos eso, y fue en Listra, en el pueblo de Timoteo. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fe fingida. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y ayuno no está hablando ahí que estaba orando, es que no tenía que comer.
porque parte de eso son sus padecimientos. Entonces, cuando dice ayunos es que se levantó y no había nada. He estado en muchos de esos ayunos y en frío, y he estado desnudo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia, dice el apóstol. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Porque pensamos que todo el mundo se enferma, pero el siervo no se enferma. Dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. O me enfermo al oír la enfermedad de otros también. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ok, hasta ahí es una lista de sufrimientos. Hay otros pasajes con listas, pero quiero que sepa una cosa. En muchas de estas partes que usted dice, ay, pobre Pablo, ahí estaba Timoteo. Timoteo estuvo ahí con Pablo. Timoteo estuvo en la cárcel con Pablo. Entonces él padeció muchas cosas. Y le digo una cosa, hermanos, fue un hombre valiente. Y usted y yo vamos a padecer. ¿Qué tenemos que padecer por el evangelio? No nos gusta padecer por el evangelio. Pareciera a veces, uy. Ahorita estamos muy contentos aquí, muy cristianos. Pero si llegara la ley aquí ahora, una ley mala, una ley como las que están allá en aquellos pueblos donde la ley no es tanto que voy a ir a juzgar, vamos a matarle. ¿Cuántos quedaríamos aquí? No sé. Lo que sí sé es que Dios quiere que seamos valientes. Mira que te mando a Josué, voz de Jehová, que seas valiente. Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Sé valiente. Y muchas veces ser valiente, ¿sabe qué significa, hermanos? Reconocer mi error, mi debilidad, y arreglar con Dios. Porque quizá puede ser que hoy digamos, no sé si me puedo comparar con Timoteo, pero es un momento interesante como para poder decir, voy a levantarme y seguir adelante. Voy a levantarme hoy y seguir adelante, tomando como ejemplo de vida a personas como este siervo del Señor que acabamos hoy de estudiar. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por el tiempo de estudio. Bendice lo que sigue del culto, el servicio, Señor, y las próximas enseñanzas en Cristo Jesús. Amén.